Alonso de Luján lleva años mirando cómo su casa se destruye desde dentro y no hace nada. O eso creíamos. Porque lo que el actor que lo interpreta acaba de confesar cambia absolutamente todo lo que pensabas sobre este hombre. Y cuando llegues al final de este video, ya no vas a poder ver al Marqués de la misma manera. Nunca más. Hay un momento en las grandes series en el que un personaje que parecía secundario, decorativo, casi invisible, de repente se convierte en la pieza más importante del tablero. Y ese momento, para el Marqués de Luján, puede estar más cerca de lo que imaginas. Pero antes de llegar ahí, hay que entender algo fundamental. Hay que entender quién es realmente Alonso de Luján. No el que ves en pantalla, no el que juzgas cuando lanzas el mando al sofá de desesperación. El de verdad, el que Manuel Regueiro, el actor gallego que le da vida, conoce mejor que nadie, y que acaba de revelar en una reflexión que ha dejado a los fans de La Promesa completamente descolocados. Porque Manuel Regueiro ha dicho algo que pocos esperaban escuchar. Ha dicho que el Marqués no es tan buena persona como parece, que tiene más doble fondo del que creemos, que es más pícaro de lo que aparenta. Y eso, amigos, no es un detalle menor. Eso es una declaración de guerra contra la imagen que teníamos construida de este hombre. Así que hoy vamos a hacer algo que no se hace casi nunca con los personajes de telenovela. Vamos a diseccionarlo. Vamos a separar al hombre del personaje. Vamos a mirar por debajo de la superficie. Y vamos a descubrir si Alonso de Luján es un noble con una estrategia oculta o simplemente un hombre que lleva demasiado tiempo mirando hacia otro lado. Quédate porque esto se pone muy interesante. Empecemos por el principio, por lo que todos sabemos, por la imagen más extendida del Marqués de Luján entre los espectadores de La Promesa. Alonso de Luján es, sobre el papel, el eje central del palacio. Es el Marqués, es el señor de la casa. Es el hombre que debería tomar las decisiones, proteger a su familia, imponer el orden y liderar con firmeza todo lo que ocurre entre esas paredes. Ese es el Marqués que debería existir. Pero el Marqués que existe de verdad es otra historia. Durante temporadas enteras hemos visto a Alonso permitir situaciones que ningún hombre en su posición debería tolerar. Hemos visto cómo Leocadia, esa mujer que muchos en el canal hemos bautizado cariñosamente como la postiza, ha acampado a sus anchas por el palacio haciendo y deshaciendo a su antojo, manipulando, mintiendo, destruyendo relaciones, sembrando el caos con una sonrisa en la cara. ¿Y Alonso qué hacía? Miraba, callaba. Se quedaba en ese punto muerto tan frustrante que tantas veces ha hecho estallar a los espectadores. Y aquí es donde surge la pregunta que lleva tiempo flotando en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre con su posición, con su autoridad, con todo el poder que tiene dentro de su propio palacio, permite que una mujer como Leocadia lo maneje así? ¿Es debilidad? ¿Es ceguera? ¿Es amor mal entendido? ¿O hay algo más? Porque hay dos formas de leer el comportamiento de Alonso. La primera es la más obvia, la más dolorosa para los fans. Alonso es pasivo. Alonso es débil. Alonso es un hombre que ha renunciado a ejercer su autoridad y que se deja llevar por quien tiene más fuerza emocional a su lado en cada momento. Y durante mucho tiempo, esa fuerza emocional ha sido Leocadia. Pero hay una segunda lectura, una lectura que el propio Manuel Regueiro parece haber querido plantar en nuestra cabeza con sus declaraciones. Y es esta. ¿Y si Alonso no es débil? ¿Y si Alonso está calculando? ¿Y si detrás de esa pasividad aparente hay una mente que está procesando, esperando, eligiendo el momento exacto para actuar? Es una posibilidad que durante temporadas parecía imposible, pero que ahora con los cambios que estamos viendo en esta quinta temporada empieza a tener sentido. Hablemos de ese cambio, porque es real y es significativo. Algo ha pasado en esta quinta temporada de La Promesa, algo que ha sacudido al Marqués de una manera que no habíamos visto antes, y tiene dos nombres propios, dos personas que, cada una a su manera, han conseguido hacer lo que nadie había logrado hasta ahora, abrir los ojos a Alonso de Luján. El primero es Margarita Llopis. Cuando esta mujer llegó al palacio, llegó con una energía que removió todo, y una de las cosas que removió, quizás la más importante, fue la percepción que Alonso tenía de su propia situación. Porque Margarita no se mordió la lengua. Margarita fue directa, fue contundente,
y básicamente le dijo a Alonso lo que el público llevaba temporadas gritándole a la pantalla, que cómo era posible que tuviera a Leocadia instalada en su casa. Donde Alonso evita, Manuel confronta. Donde Alonso calla, Manuel habla con una claridad y una lucidez que sorprende. Y esa distancia entre el actor y el personaje es precisamente lo que hace que la interpretación sea tan buena, porque no hay nada más difícil que interpretar de manera convincente a alguien que no eres, que no piensa como tú, que no reacciona como tú, que tiene un mundo interior completamente diferente al tuyo. Manuel Regueiro ha construido a Alonso de Luján desde fuera hacia adentro. Ha entendido al personaje sin necesidad de identificarse con él, y eso requiere una inteligencia actoral muy particular, una capacidad de análisis y de empatía que va más allá de simplemente memorizar un texto y ponerse delante de una cámara. Y la prueba de esa inteligencia está en lo que ha dicho públicamente sobre el Marqués. Porque cuando un actor dice de su propio personaje que no es tan buena persona como parece, que tiene más fondo del que se ve, que es más pícaro de lo que aparenta, ese actor está haciendo algo muy específico. Nos está invitando a mirar más profundo. Nos está diciendo que lo que vemos en superficie no es todo lo que hay. Nos está abriendo una puerta que quizás no sabíamos que existía. Y eso es enormemente interesante de cara a lo que puede pasar en las próximas temporadas. Si te está gustando este análisis y quieres estar siempre al día de todo lo que pasa en La Promesa, ya sabes lo que tienes que hacer. Dale al like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada. Porque aquí, cada día, tu Gustav está para contarte las historias que merecen ser contadas. Volvamos al palacio. Volvamos a esa pregunta que sigue sin tener respuesta definitiva. ¿Es Alonso de Luján buena persona? La respuesta fácil es no del todo. La respuesta honesta es que depende de cómo defines ser buena persona. Porque Alonso no es cruel, no es malvado en el sentido clásico del término. No hay en él una maldad activa, un deseo de hacer daño, una voluntad de destruir a los que le rodean. En ese sentido, está muy lejos de personajes como Leocadia, que sí tiene esa oscuridad deliberada, esa capacidad de calcular el daño que puede hacer y elegir hacerlo de todas formas. Pero Alonso tiene otro tipo de fallos que a veces duelen más que la maldad directa, porque Alonso ha permitido injusticias, ha mirado hacia otro lado cuando no debía, ha antepuesto su comodidad emocional a la protección de su familia, ha elegido no ver para no tener que actuar, y eso, aunque no sea maldad, tampoco es virtud. Hay una palabra para esto: cobardía moral, y es uno de los defectos más comunes en los seres humanos y uno de los menos hablados, porque la cobardía moral no hace daño de manera visible, no deja marcas físicas, no tiene un momento concreto en el que señalar y decir, mira, aquí fue donde este hombre hizo algo malo. La cobardía moral actúa por omisión, por silencio, por ausencia, y es exactamente lo que hemos visto en Alonso durante demasiado tiempo. Pero, y aquí está el giro que Manuel Regueiro nos está proponiendo con sus declaraciones, ¿y si esa cobardía no es tan simple como parece? ¿Y si detrás de esa omisión hay algo más complejo? ¿Y si Alonso no está evitando actuar por miedo, sino por cálculo? Vamos a explorar esta idea porque merece ser explorada en profundidad. Imagina que eres el Marqués de Luján. Tienes una posición que mantener, tienes una familia que proteger, tienes una reputación que preservar. Y tienes en tu casa a una mujer como Leocadia, que es inteligente, que es manipuladora, que conoce tus puntos débiles y que no va a dudar en usarlos si la atacas de frente. ¿Cuál es la estrategia más inteligente en esa situación? ¿La confrontación directa? ¿El enfrentamiento abierto? ¿O la paciencia? El dejar que los errores de tu adversario se acumulen, el esperar a que las circunstancias se pongan de tu lado antes de actuar. En el ajedrez hay una estrategia que se llama la espera activa. No es pasividad, es una forma de presión silenciosa. Es dejar que el otro jugador cometa errores mientras tú consolidas tu posición. Es aparentar que no haces nada mientras en realidad lo estás preparando todo. ¿Y si Alonso está jugando al ajedrez? Es una lectura que cambia completamente la narrativa. Porque si Alonso está calculando, si Alonso está esperando su momento,
Si Alonso tiene una estrategia que todavía no hemos visto desplegarse del todo, entonces no es el hombre débil que muchos pensaban. Es algo mucho más peligroso. Es un hombre que sabe exactamente lo que hace y que está eligiendo cuándo mostrar sus cartas. Y en ese caso, el día que Alonso decida actuar va a ser devastador. Porque los hombres que actúan en silencio, los que esperan, los que calculan, cuando finalmente se mueven, lo hacen con una fuerza que los que actúan por impulso nunca pueden igualar. Pensemos en ese momento que todos los fans de La Promesa estamos esperando. Ese momento que llevaría al canal a un antes y un después. Ese momento en que Alonso de Luján mira a Leocadia a los ojos y sin gritar, sin dramas, sin escenas de telenovela de baja calidad, simplemente le dice que se vaya, que se acabó, que su tiempo en ese palacio ha terminado. Imagínalo. Imagina a Alonso en ese momento, no con rabia, no con desesperación, con calma, con la tranquilidad de alguien que lleva tiempo esperando este instante y que finalmente ha llegado, con la firmeza de un hombre que sabe que tiene todo el poder y que ya no tiene ninguna razón para no usarlo. Eso sería un personaje completamente diferente al que hemos visto. Eso sería el Marqués de Luján en toda su dimensión. Y eso, guionistas, si estáis leyendo esto, sería la escena más aplaudida de toda la historia de la serie. Porque el público no quiere ver a Alonso transformado en un héroe de acción, no quiere explosiones ni confrontaciones teatrales, quiere ver autoridad real, quiere ver a un hombre que se respeta a sí mismo y que hace respetar lo suyo. Quiere ver que ese título de marqués no es solo una etiqueta nobiliaria, sino una forma de ser, una manera de estar en el mundo, una declaración de quién manda realmente en ese palacio. Y Leocadia, saliendo de ese palacio como gallina escaldada y como de... En ese contexto, la rigidez de Alonso no es solo un rasgo de personalidad, es el producto de una educación, de una cultura, de un sistema de valores que le fue impuesto desde pequeño y que lleva toda la vida cargando. Y cuando ese hombre se enfrenta a alguien como Leocadia, que no sigue ninguna de esas reglas, que juega sucio sin ningún remordimiento, que conoce perfectamente el código de honor de Alonso y lo usa como arma contra él, la posición de Alonso se vuelve comprensible. No justificable, pero sí comprensible. Porque está intentando pelear con sus herramientas, con sus reglas, con su manera de entender el mundo, contra alguien que no tiene ninguna de esas limitaciones. Es como intentar ganar una guerra con un código de caballería contra alguien que no sabe lo que significa esa palabra. Y ahí es donde aparece la tragedia real del Marqués de Luján, no en su debilidad, sino en el conflicto entre sus valores y la realidad que le ha tocado vivir. Hablemos ahora de algo que no se menciona tanto cuando se analiza al Marqués. Hablemos de sus relaciones. Porque Alonso no existe en un vacío, existe en relación con los demás, y sus relaciones son un mapa perfecto de sus contradicciones. Con Hannah, la relación es complicada. Hay un afecto que se adivina debajo de la superficie, una preocupación que Alonso no siempre sabe o puede expresar, pero también hay distancia, la misma distancia que hay entre su manera de ser y lo que los demás necesitan de él. La segunda teoría es la teoría del despertar irreversible. Según esta lectura, el cambio que estamos viendo en la temporada 5 no es cosmético, no es temporal, es el inicio de una transformación genuina e irreversible. El marqués que veremos de aquí en adelante va a ser fundamentalmente diferente al que conocíamos, no de golpe, no de un día para otro, pero sí de manera constante y progresiva. Y el motor de ese cambio va a ser su hijo Manuel. Esa alianza entre padre e hijo va a ser la fuerza que finalmente rompa el hechizo de Leocadia de manera definitiva, y cuando eso ocurra, el palacio ya no volverá a ser el mismo. La tercera teoría es la más oscura y la más fascinante. La llamo la teoría del precio de la redención. Porque en las grandes historias, los personajes que han permitido demasiado durante demasiado tiempo no se redimen sin pagar un precio. Y la pregunta es, ¿cuál va a ser el precio que Alonso tendrá que pagar por todos esos años de mirar hacia otro lado? Porque puede que el daño que Leocadia ha hecho durante su reinado en el palacio sea irreparable en algún aspecto.
Puede que haya una consecuencia, una pérdida, un giro dramático que sea el verdadero punto de inflexión para el marqués, el momento en que ya no puede ignorar lo que ha costado su pasividad. Y ese momento, cuando llegue, va a ser el más poderoso de todo su arco narrativo, porque la redención que nace del dolor verdadero es la única que importa. Alonso de Luján es un hombre al borde de convertirse en alguien completamente diferente, y lo que Manuel Regueiro nos ha revelado sobre él, esa complejidad oculta, ese doble fondo, esa picardía que todavía no hemos visto del todo, nos dice que lo mejor de este personaje todavía está por llegar. El Marqués del Poto que conocíamos está muriendo, y lo que están haciendo en su lugar puede ser algo que ninguno de nosotros espera. Hasta el próximo vídeo. Un gran beso apretado.